Episodio 1. La palabra apareció al morir el cura que la negó. Nadie lo vio morir, pero todos escuchamos el golpe seco de su cuerpo cayendo sobre el mármol del altar. El padre Elías acababa de negar, con furia y voz temblorosa, que Dios escribiera con sangre. Lo dijo ante todos, como quien desafía al cielo mismo. «Mentiras, blasfemias medievales», gritó golpeando con su palma la pared blanca detrás del altar mayor. Una pared sin crucifijo, sin imagen, vacía, hasta esa noche. El silencio que siguió a su caída fue tan denso que hasta las velas dejaron de chisporrotear. Corrimos hacia él, pero su pecho ya no se movía. Sus labios estaban manchados de rojo, no por sangre propia, sino por algo que salía de la pared. Una gota, luego otra, después, como si un dedo invisible hubiera sido empapado en ira divina. Una palabra comenzó a dibujarse en la pared blanca con una caligrafía perfecta y sangrante. El grito de la hermana Clara quebró la parálisis general. Ella fue la primera en arrodillarse. «Él lo sabía, él lo sabía», murmuraba mientras se cubría el rostro con el hábito empapado de lágrimas. Yo no pude moverme. Algo me clavaba los pies al suelo. No era el miedo. Era reverencia. No podía apartar la vista de aquella palabra aún fresca, aún goteando. No era pintura. No era tinta. Lo sabía. Lo sentía. Era sangre. Y no humana. Esa noche, nadie durmió. La pared fue sellada con cortinas negras por orden de la Madre Superiora. Pero todos sabíamos que no servía de nada. Lo que había comenzado con una muerte, no había terminado. Solo era la primera palabra. La pregunta que nos helaba el alma era: ¿qué escribiría Dios después? Y más aún, ¿sobre quién? Episodio 2. El nombre que sangró de la pared era el mío. Hay cosas que el alma no olvida, aunque uno quiera arrancarlas con rezos o silencio. Y esa madrugada, esa palabra, era la mía. Me desperté antes del amanecer. No por el canto de los gallos, ni por los pasos sigilosos de las monjas. Me desperté porque algo, no sé si fue un susurro o un impulso, me obligó a mirar la pared. Había salido de mi celda, caminando descalzo por el claustro en penumbras. No recuerdo haber tomado una decisión. Solo recuerdo haber llegado ante el altar, con las cortinas negras aún colgando, como si taparan el rostro de un muerto. Las aparté. Lo hice con miedo. Sí, pero también con una extraña fascinación, como si algo en mi interior supiera que lo que iba a encontrar iba a marcarme para siempre. Y allí estaba, debajo de la palabra mentiroso, escrita ya en sangre seca. Otra línea descendía como una lágrima espesa, y comenzó a formar nuevas letras. Una E, luego una L. Después, cada trazo se fue revelando como si una mano invisible rasgara la pared con cuchillas mojadas en sangre divina. Mi nombre, completo, sin errores, perfecto. Elías Mateo Vargas. Me quedé paralizado. No sabía si gritar, rezar o confesar algo que aún no comprendía. ¿Por qué yo?, me pregunté. No era culpable de nada grave, al menos. Eso creía. Pero en lo más profundo de mí, algo se removió como una serpiente dormida. Una culpa antigua. Un pecado enterrado. Entonces escuché un sonido sordo, como un latido dentro de la piedra. La pared palpitó. Y por un segundo, sentí que me miraba. No fue una alucinación. Fue una presencia. Algo más allá de lo humano. Algo que sabía quién era yo, y lo que había hecho. Corrí. Me encerré en mi celda. Vomité. Lloré. Pero no pude borrar lo que vi. Porque cuando Dios escribe tu nombre con sangre, ya no eres un simple pecador. Eres una advertencia. Episodio 3. La monja que sabía por qué Dios escribía así. Durante días, nadie se atrevió a mencionar mi nombre. Ni siquiera en los rezos. Las hermanas me miraban de reojo, como si mi cuerpo ya no fuera carne sino una señal viviente del castigo. Me evitaban en los pasillos, en el comedor, hasta en la capilla. Solo una no lo hizo, la hermana Ágata. Tenía casi 90 años. Llevaba más tiempo en el convento que los vitrales. Nunca hablaba. Todos decían que había hecho voto de silencio desde los años 60. Pero esa noche, ella habló. Fue justo después de vísperas, cuando el convento se sumía en su rutina de sombras y letanías. Yo me había quedado en la sacristía, temblando entre velas apagadas y libros abiertos a medias. Escuché el crujido de la puerta, y ahí estaba ella, encorvada, cubierta por un velo raído, con la mirada de alguien que ha visto cosas que los demás no deberían ver. Se acercó sin ruido, se sentó frente a mí, y entonces, con una voz ronca, seca como hueso antiguo, rompió el silencio de medio siglo. No es tinta humana, hermano. ¿Qué?, susurré. Lo que escribe en la pared es sangre de Dios. Sentí un escalofrío que me partió el alma en dos.
Cada vez que el cielo calla, alguien lo obliga a hablar, continuó. Y cuando lo hace, no usa palabras, usa su carne, usa su juicio. Hizo una pausa. Me miró con sus ojos blanquecinos como si mirara a través de mí. Ya lo vimos antes, dijo. En 1953, en este mismo muro. Me levanté de golpe. ¿Qué vio usted? Ella no respondió. Solo deslizó un crucifijo pequeño hacia mí. Estaba partido en dos. En su parte trasera. Grabadas con algo punzante. Había dos palabras apenas legibles. Primera palabra. Y ahora, dijo con voz temblorosa. Tú eres la segunda. Intenté preguntar más. Pero su cuerpo se estremeció. Sus labios se cerraron. Y no volvió a hablar. Esa misma noche, encontré su celda vacía. Ni su crucifijo quedó. Solo una nota manchada de rojo. Con una frase que me quemó los ojos. Cuando Dios escribe, alguien debe desaparecer. Episodio 4. La palabra cambió mientras rezábamos. Lo que pasó esa noche no fue un milagro. Tampoco fue una señal. Fue una advertencia. Viva y temblorosa. Después de la desaparición de la hermana Ágata, la Madre Superiora ordenó una misa especial para purificar el aire del convento. Un intento desesperado por recuperar el control o la fe. Nos reunimos todos en la capilla a medianoche. Las velas estaban encendidas, pero no daban calor. El incienso no olía a nada, solo a polvo viejo. Yo me senté al final, temblando en cada palabra del salmo. Y lo juro por el cuerpo de Cristo, algo se movía en la pared. Primero fue un leve estremecimiento, como si una corriente invisible atravesara el yeso. Luego, las letras rojas, mi nombre, el de Elías Mateo Vargas, comenzaron a derretirse, como si una llama silenciosa las consumiera desde adentro. La hermana Clara fue la primera en gritar. «Está sangrando de nuevo». Todos volteamos. Y entonces ocurrió lo imposible. Las palabras comenzaron a cambiar. La sangre no goteaba hacia abajo, subía, como si algo la reabsorbiera, la reordenara. Las letras se deformaron, giraron, se unieron unas con otras hasta formar una sola línea nueva, brillante, palpitante. Dos palabras, escritas en hebreo antiguo. El padre Ignacio, que había estudiado en Jerusalén, palideció. Dios juzga, tradujo, con la voz quebrada. Es un veredicto. Un silencio sepulcral se apoderó del templo. Nadie respiraba. La Madre Superiora cayó de rodillas. Algunos comenzaron a rezar en voz alta, como si eso pudiera detener lo que ya había comenzado. Pero no era solo la pared. El suelo tembló. Las bancas crujieron. Una lámpara explotó sola. Y por un instante, lo juro por todo lo sagrado, escuchamos una risa. No humana, no celestial. Una risa ahogada, como si viniera de detrás de la pared. El juicio de Dios no era solo sangre. Era lenguaje. Era presencia. Era algo que nos miraba. Y esperaba. Episodio 5. El pecado que escondí apareció en la pared. No dormí en toda la noche. Y no por miedo, sino porque la pared me llamaba. Era como un susurro pegado al pecho. Como si la sangre escrita no hubiera terminado de decir lo que debía. Me tapé los oídos. Me cubrí los ojos. Recité todos los salmos que conocía. Pero nada servía. La culpa no se apaga con oraciones si la oración nace sucia. Ese amanecer, fui el primero en entrar a la capilla. No había nadie. Ni velas. Ni incienso. Solo la pared y el silencio. Pero no estaba vacía. Había algo nuevo. Una frase entera. Larga. Trazada con la misma sangre densa. Como si alguien la hubiera escrito durante la noche sin ser visto. Al principio, no entendí. Pero al acercarme, la frase me golpeó como un ladrillo directo al alma. Le quitaste la fe con tu mentira. Y ahora Dios la quiere de vuelta. Me desplomé. Sentí náuseas. Las palabras ardían dentro de mí. Porque yo sabía de qué hablaba. Años atrás, cuando aún era seminarista, conocí a Luciana. Ella era dulce, ingenua, y tenía una fe ciega en los milagros. Un día, llorando, me confesó que escuchaba voces cuando rezaba. Voces suaves, hermosas. Pero yo, por miedo, por ego, por debilidad, le dije que era el demonio. Le mentí. No por protegerla, sino porque yo no escuchaba nada, y la envidiaba. Luciana dejó de rezar, de creer. Su luz se apagó, y poco después, se quitó la vida, y ese secreto lo enterré tan hondo, que creí haberlo olvidado. Hasta hoy, la pared no solo escribe nombres, escribe verdades, escribe crímenes sin juicio, escribe lo que el alma se niega a decir. Y ahora, Dios, o lo que sea que se oculta tras ese muro ensangrentado, exige devolución. Pero, ¿cómo se le devuelve a Dios una fe robada? Quizás,
entregando otra. O la mía. O la de todos. Episodio 6. La pared no era pared, era una puerta. No pude rezar más. Cada palabra que salía de mi boca se sentía hueca. Inútil. Como si el cielo me hubiera desconectado. Y sin embargo, seguí volviendo a esa capilla. Noche tras noche. Como un perro fiel ante el amo que lo golpea. La pared me obsesionaba. Un detalle insignificante lo cambió todo. Estaba sentado frente al altar cuando vi que una de las grietas, justo donde la sangre había comenzado a secarse, no era una grieta natural. Era recta. Demasiado recta. Me acerqué. Pasé la yema de los dedos por ella. Era una línea. Una unión. Una división. Golpeé suavemente. El sonido era hueco. No como el resto del muro. Corrí por una linterna y volví. Solo, a solas con lo que ya intuía. Eso no era una pared. Era una puerta. Deslicé mis dedos por los bordes con desesperación. El yeso se desmoronaba. Antiguo. Casi podrido por dentro. Hasta que, sin querer, presioné un punto donde la sangre aún estaba fresca y escuché un clic. La pared se abrió. No con violencia, sino con un suspiro, como si hubiera estado esperando ser descubierta. Y detrás de ella, un pasadizo. Oscuro, estrecho, cubierto por telarañas y el olor a moho sagrado. Pero lo más perturbador era lo que cubría las paredes internas. Fragmentos de escritura, todos en sangre. De diferentes tonalidades. De distintas épocas. Me temblaban las piernas. Pero avancé. Las palabras se enroscaban por los muros como serpientes. Escritas en arameo, latín, hebreo, hasta encontré una en español. Dios solo calla cuando no queda nadie puro para escucharlo. Y debajo de esa frase, había una huella de mano. Pequeña. De un niño. Grabada en sangre aún brillante. Retrocedí. Quise salir. Pero la puerta, ya no estaba. La entrada había desaparecido tras de mí. Y entonces lo supe. Dios no me quería afuera. Me quería dentro. Con él. O con lo que quedaba de él. Episodio 7. Los gritos que salían desde dentro de la pared. Hay lugares donde el aire no respira. Donde el tiempo no avanza. Donde la fe no sirve. Ese pasadizo era uno de ellos. Las paredes parecían vivas. Sudaban humedad y sangre seca. Y cada pocos metros, nuevas frases aparecían como tatuajes malditos en la piedra. Ninguna tenía autor. Todas dolían al leerlas. Los ojos que vieron a Dios fueron arrancados. La palabra mata al que la pronuncia con duda. No todo lo escrito merece ser leído. Avancé. No sabía cuántos metros había recorrido. Las oraciones no me salían. Solo una idea se repetía en mi mente: ¿cuántas almas fueron enterradas con estos mensajes? Y entonces, escuché el primer grito. No venía de adelante, ni de atrás. Venía de las paredes. Un lamento profundo. Roto, como si alguien se desgarrara por dentro. Y luego otro. Y otro. Voces distintas. Unas agudas. Otras graves. Otras imposibles de clasificar. Algunas lloraban. Otras, rezaban. Y una, en particular, repetía mi nombre. Elías. Elías. Me giré. No había nadie. Solo piedra y sombras. Pero la voz continuaba. ¿Recuerdas lo que hiciste? ¿A quién le quitaste la fe? ¿Crees que aún puedes salir? Corrí. Tropecé. Caí sobre el suelo húmedo. Y allí, en el polvo pegajoso, vi lo que no debía: un rosario clavado en la roca con uñas humanas. Y junto al rosario, un ojo, abierto, vivo, mirándome, parpadeando, llorando sangre. Grité. Me tapé los oídos. Pero los gritos de las paredes no se detenían. Se mezclaban, se acumulaban, se hacían coral de sufrimiento. Y en medio de ese infierno, una voz distinta emergió. Más clara, más antigua, más divina. Solo dijo una palabra. Silencio. Y todo se apagó. Las voces, los ecos, incluso mi respiración. Me quedé solo, rodeado de piedra. Pero supe, con cada fibra de mi alma, que no estaba solo. Porque cuando Dios ordena silencio, es porque Él mismo está a punto de hablar. Episodio 8. La Biblia que ardió al tocar la pared. El túnel me devolvió al mundo de los vivos, o algo que se le parecía. No sé cuánto tiempo estuve atrapado. Días, tal vez horas. Pero cuando finalmente encontré una grieta por donde escapar, ya no era el mismo. Algo dentro de mí se había quebrado. Y algo más se había abierto. Regresé al convento por la sacristía abandonada, cubierto de polvo, con las uñas rotas y los ojos inyectados. Las hermanas me miraron como si hubiese vuelto de la tumba. Quizá tenían razón. Pero no fue hasta la llegada del padre Corbalán que todo comenzó a arder. Un enviado de la diócesis.
Alto. De voz firme. Mirada escéptica y manos de mármol. No creía en lo inexplicable. Y mucho menos en paredes que escribían con sangre. No hay milagros sangrientos, dijo. Solo superstición y culpa. Y luego, como si quisiera burlarse del mismo cielo, sacó una Biblia de cuero negro, enorme, antigua, y la colocó directamente contra la pared aún manchada. Si hay algo sagrado aquí, añadió, lo sabrá reconocer. No pasaron 3 segundos. El cuero comenzó a burbujear. Luego se agrietó. Y entonces, las llamas. La Biblia estalló en fuego sin chispa, sin humo, sin advertencia. Ardía desde dentro, como si las palabras escritas en ella no soportaran tocar lo que había detrás del muro. Todos gritamos. Una hermana se desmayó. El padre Corbalán intentó alejarla, pero ya era tarde. El fuego lo alcanzó también, no con llamas, sino con letras. Su rostro quedó cubierto de palabras rojas, versículos, maldiciones, profecías, y una frase repetida en su frente, como un sello divino. Callaste una verdad, y ahora la verdad te calla a ti. Lo último que dijo fue una oración incompleta. Murió con la boca abierta, los ojos vacíos, y la Biblia consumida hasta la ceniza. Desde ese día, su nombre nunca más fue pronunciado dentro del convento. Y donde la Biblia tocó la pared, ahora hay una nueva grieta. Una más profunda. Una que late. Yo no sé si Dios aún habla, pero sé que no quiere que lo contradigan. Y cuando lo hacen, enciende su palabra. Episodio 9. Los ojos detrás de la sangre. Primero fueron manchas. Pequeñas. Circulares. Apenas perceptibles entre las vetas secas de sangre en la pared. Creí que eran grietas nuevas. Suciedad. Ilusiones. Pero no eran nada de eso. Eran ojos. Y nos estaban mirando. Después de la muerte del padre Corbalán, la capilla fue clausurada, sellada con cadenas, velas negras y rezos que ya nadie creía eficaces. Pero eso no impidió que yo volviera. No por valentía, por culpa, por necesidad, porque algo, en lo más profundo de mis entrañas, me decía que ya no era solo una pared, era una presencia. Y esa noche, lo comprobé. Entré solo, como siempre, pero el aire ya no era el mismo. No olía a incienso ni a humedad, olía a carne. Me acerqué a la pared y encendí una vela. La cera goteó justo sobre una mancha circular. Y entonces, parpadeó. Sí, parpadeó. Retrocedí. El corazón me retumbaba en los oídos. Acerqué la vela de nuevo, temblando. Había más. 5, 8, 12 ojos, de diferentes tamaños. Algunos inyectados, otros completamente negros. Y todos, fijos en mí. Uno de ellos, el más grande, justo donde antes había estado la palabra mentiroso, se abrió por completo y brilló con una luz roja desde dentro. Vi algo reflejado en él. Mi rostro, pero no como soy, sino como moriré. Quemado, de rodillas, con la lengua arrancada, y una palabra escrita en mi frente, testigo. Intenté rezar, pero los ojos me observaban como si reíran en silencio. Uno de ellos comenzó a sangrar, gotas espesas, lentas, que formaron una línea sobre la pared. Y esa línea se curvó, y esa curva empezó a escribir, solo una palabra, todavía inacabada, pero reconocible, mi segundo nombre, Mateo. Salí corriendo. No miré atrás, pero supe, lo sentí como cuchillos en la espalda, que los ojos seguían abiertos, y que uno de ellos era el de Luciana. Episodio 10. El rezo que hizo sangrar todo el convento. Nadie quería rezar. Después de lo del padre Corbalán, la fe se convirtió en ceniza, en superstición, en miedo. Pero yo sabía que el silencio solo alimentaba la pared. Así que propuse algo que nadie se atrevía a decir en voz alta. Una oración colectiva. No para pedir perdón, ni para suplicar protección, sino para provocar una respuesta. La Madre Superiora aceptó. Tal vez porque ya había perdido toda esperanza, o porque, en el fondo, sabía que esto no era obra del demonio. Era algo peor, un Dios que había decidido hablar, y no quería ser ignorado. Esa noche, todos nos reunimos en la capilla sellada. Monjas, acólitos, incluso los pocos fieles del pueblo que aún cruzaban las puertas del convento. Encendimos velas. Las colocamos en círculo, frente a la pared ensangrentada, y comenzamos a rezar. Primero fue un murmullo, luego un cántico, una plegaria en latín antiguo que se perdía entre el incienso y el temblor de nuestras voces. Y entonces, el suelo sangró. Gotas densas, espesas, comenzaron a brotar entre las grietas de las baldosas. Las paredes exudaban rojo como si lloraran desde dentro. Los vitrales vibraban. El crucifijo del altar giró por sí solo,
y la palabra más temida se escribió. No en la pared, sino en el techo. Culpa compartida. Alguien gritó. Una monja cayó de rodillas, sangrando por los ojos. Otra empezó a hablar en lenguas. El aire se volvió denso, casi líquido. Y todos, uno a uno, comenzamos a sangrar. De las palmas, de la lengua, de los pies, como si estuviésemos reviviendo una crucifixión que no era nuestra. O peor aún, una crucifixión que habíamos provocado. Y en el centro de ese caos, la pared comenzó a abrirse de nuevo. No como puerta, no como pasadizo, sino como herida. Una herida viva, palpitante, que respiraba, y que susurraba desde dentro. Uno debe pagar, por todos. Entonces el rezo cesó, no porque quisiéramos, sino porque ya no teníamos voz. Episodio 11, el ángel que dijo que ya no hay perdón. El portón del convento nunca se abría solo. Pesaba como el pecado. Pero esa madrugada, lo encontramos entreabierto, y con un niño al otro lado. Solo, descalzo, en silencio. Tenía la piel ceniza, los ojos sin edad y una túnica blanca manchada de tierra. No lloraba, no pedía ayuda, solo extendía la mano. Y en su palma, apretada como si protegiera algo sagrado, una pluma blanca, perfecta, pero quemada en la punta. La Madre Superiora lo observó con horror. ¿Quién te envía?, le preguntó con voz temblorosa. El niño no respondió, solo levantó la mirada hacia la cruz del convento y dijo: Dios ha escrito todo lo que debía. Ahora, me toca a mí leerlo. No lo entendimos. Al menos, no hasta que cruzó el umbral y las campanas comenzaron a sonar solas. 13 veces. Una por cada muerte. Una por cada palabra. Lo llevamos a la capilla. El niño no miraba a nadie. Caminaba derecho hacia la pared como si ya conociera el camino. Como si hubiera estado allí mucho antes que nosotros. Cuando llegó ante el muro, se arrodilló. La sangre había empezado a secarse desde la última vez. Pero al tocar la superficie con la pluma negra, todas las frases escritas comenzaron a brillar. ¿Eres un profeta?, susurró una hermana. No, respondió por fin. Soy el lector final. ¿Y qué vas a leer? El fin del perdón. Entonces la pared tembló. Se quebró desde dentro. Y las letras sangrientas se reorganizaron. Una por una. Hasta formar una frase nunca antes vista. No en latín. No en hebreo. En lengua viva. En carne. En nosotros. Los que aún respiran no tienen salvación. Nadie entendió del todo. Pero todos sintieron lo mismo. Que algo había sido sellado. Que Dios ya no escuchaba. Y que el niño no vino a traer esperanza, sino cierre. Esa noche, muchas celdas quedaron vacías. Algunos huyeron. Otros se arrojaron desde el campanario. Y yo me quedé. Porque la pared aún no había escrito su última palabra. Y yo sabía que esa palabra sería la mía. Episodio 12, la última confesión antes de que se cierre la pared. La grieta comenzó a cerrarse al amanecer. Lo vi con mis propios ojos, la piedra temblaba como carne viva. Las vetas sangrientas se reabsorbían. Y las palabras, las malditas palabras, se deshacían como si nunca hubiesen sido escritas. La pared estaba sanando. Y eso no era una bendición. Era una advertencia. El niño ya no estaba. Desapareció después de leer la frase final. Nadie lo vio marcharse. Nadie escuchó la puerta. Solo quedábamos nosotros. O lo que quedaba de nosotros. Yo sabía lo que debía hacer. Sabía que, si la pared se cerraba sin escucharme, el silencio no caería sobre ella, caería sobre mí. Así que entré a la capilla por última vez. Me arrodillé, frente al muro aún palpitante. Y comencé a confesar. Yo maté la fe de Luciana. Yo callé la visión de la hermana Clara. Yo supe lo que había bajo esta piedra, y no lo impedí. Yo no soy testigo. Yo soy cómplice. Las velas se apagaron solas. El aire se volvió pesado. Y una sola palabra sangró desde el centro de la pared. Aceptado. No sabía si era perdón o sentencia. Pero entonces, una línea de sangre descendió desde lo más alto del muro. Como si marcara el fin. Y el sonido, un crujido profundo, como de huesos rompiéndose bajo tierra, llenó la capilla. La pared empezó a cerrarse. Para siempre. Corrí hacia ella. Pegué la frente al frío que aún temblaba. Quería gritar. Suplicar. Quedarme allí. Ser tragado con todos los secretos. Pero una fuerza me empujó hacia atrás. No, susurró una voz que no era humana. Tú aún debes llevar lo que viste. La grieta se cerró con un suspiro final. Como si el mismo cielo exhalara después de siglos conteniendo el aliento. Y entonces comprendí. No me eligieron para morir con la palabra. Me eligieron para llevarla. Y yo, ya no puedo callarla. Episodio 13, el nombre final apareció.
Y todos lo sabían. Pensamos que todo había terminado. Que la pared, al cerrarse, había sellado el horror para siempre. Que el silencio era una señal de paz. Pero era solo la calma antes del juicio final. 3 días después, el convento olía distinto. No a sangre, no a incienso. Olía a espera. Las monjas hablaban en susurros. Nadie quería mirar la capilla. Pero todos pasaban cerca, con la esperanza, o el temor, de ver algo nuevo. Y una mañana, sin que nadie la tocara, la puerta de la capilla se abrió sola. Entramos. El altar estaba intacto. Las velas apagadas. Y la pared ya no sangraba. Ahora lloraba. Sí, lágrimas. Gotas claras, densas como aceite, descendían desde una nueva palabra grabada en lo más alto del muro. Una sola palabra. Un nombre, pero no de una persona. Convento. El aire se volvió hielo. El corazón me latía como un tambor en el pecho. Y en ese instante lo entendimos todos. No era yo. No eras tú. Éramos nosotros. El pecado no era individual. Era compartido. Las muertes. Los silencios. Las visiones reprimidas. Los rezos fingidos. Las mentiras bendecidas. Todo había sido permitido por el lugar mismo. Por esta estructura sagrada que se pudría desde dentro. Una hermana cayó de rodillas. Nos están llamando, a todos, susurró. Otra comenzó a golpear su pecho, pidiendo perdón sin saber por qué exactamente. Y yo solo podía mirar esa palabra, ese nombre, como si por fin Dios hubiera decidido escribir el verdadero culpable. Porque no era un demonio, no era una posesión, era una historia de abandono, de ocultamientos, de fe convertida en formalidad. El convento, esa palabra que antes significaba protección, ahora era condena. Episodio 14, el día en que Dios se quedó sin palabras. No hubo trompetas, ni fuego, ni gritos, solo un silencio tan espeso, que parecía tragarse el aire y los rezos. El día en que Dios dejó de escribir, fue el día que comenzamos a morir en silencio. La palabra convento aún brillaba en lo alto del muro, pero no sangraba, no palpitaba, no juzgaba. Era una lápida de piedra santa. Y justo debajo, apareció algo nuevo, no escrito, no tallado, dibujado con sangre. Una línea, fina, continua, descendía desde la base del muro, atravesaba el altar como un corte quirúrgico, y seguía, hasta la puerta trasera del convento, aquella que nadie usaba desde hacía décadas. Seguimos el rastro como sonámbulos. Nadie dijo una palabra. El pasillo estaba helado, las paredes, húmedas como carne expuesta, y al final, en la vieja puerta de hierro, la sangre se detenía. Pero allí, había una mancha, una huella, una mano infantil. Yo fui el único que se atrevió a empujarla. La puerta se abrió sin resistencia, y lo que había al otro lado no era un cuarto, ni una cripta, ni un pasillo. Era una cámara vacía, absolutamente vacía, sin suelo, sin paredes, sin techo, solo oscuridad. ¿Viva? No era tiniebla, era ausencia, una ausencia tan total, tan perfecta, que uno entendía, sin palabras, lo que había ocurrido. Dios ya no estaba, ya no hablaba, ya no sangraba, ya no escribía, se había ido, nos dejó, murmuró una hermana, como dejamos nosotros a tantos. Y entonces, del fondo de esa nada, una última palabra resonó, no en el muro, no en el aire, en nosotros, dentro de cada uno. Una sola palabra que dolía más que cualquier castigo. Demasiado tarde. Episodio 15, final. La palabra aún vive, en quien la leyó. Ya no hay convento, ni muro, ni sangre. Solo quedo yo, caminando por un sendero largo y solitario, con el eco de cada palabra viva en mis venas. Porque la historia no terminó cuando la pared se cerró. Terminó cuando Dios dejó de escribir, y comenzó a gritar a través de mí. Salí al amanecer, con los ropajes manchados de incienso y horror. Llevaba una pequeña cruz dividida, la que pertenecía a la hermana Ágata, la misma que se partió sola siglos atrás. La coloqué en mi pecho y escuché el silencio por primera vez sin miedo. Pero el silencio no estaba vacío. Dentro de mí, todavía se dibujaban letras sangrientas. No en la piel, sino en la conciencia. Mi nombre, Elías Mateo Vargas. Y otro, más profundo, testigo, cómplice, portador. Después de todo lo vivido, comprendí lo que aquella voz me susurró antes de cerrar la grieta. Tú aún debes llevar lo que viste. Y lo llevo. Cada ciudad, cada iglesia abandonada, cada pared en blanco, donde quiera que haya silencio, donde quiera que Dios necesitara escribir. Ahora escribe en mí.
La gente me mira como a un hombre roto. Y lo soy, en parte. Pero también sé que llevo un filo de verdad en el ruido de mis pasos. Siempre hay una palabra pendiente. Siempre hay alguien que debe leerla. Y siempre hay un muro que se atrevió a ser muro. Hoy no escribo con sangre. La tinta ya no existe. Pero cuento las palabras. Relato el nombre que nadie leyó. Digo lo que el silencio escondió. Porque Dios ya no escribe. Él vive a través de mí. Como madero y como heraldo. Para que la última palabra no sea olvido. Y si alguna noche encuentras una pared vacía. Y te preguntas qué podría aparecer. Recuerda. La palabra aún vive. En quien la leyó.